Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por participar. Mi nombre es Ignacio García Arena, soy miembro de la Regional 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y hoy tengo el gusto de coordinar este taller, Conflicto Rural-Urbano, una experiencia exitosa. Bueno, la verdad que ya con el título da ánimo de escuchar, porque es un conflicto, pero hay una experiencia exitosa. Entonces ya nos están contando el final, y eso está bueno, de alguna manera. Nos acompañan y van a disertar el ingeniero Luis Carrancio. Luis es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Posee un posgrado en alta dirección de empresas agroalimentarias con orientación a la gestión de calidad, realizado en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en manejo de agroquímicos y actualmente se desempeña como técnico de desarrollo rural y coordinador de proyectos regionales con enfoque territoriales en el INTA Oliveros, provincia de Santa Fe. Franco Zucchetti es ingeniero agrónomo también, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, productor en empresa familiar en el distrito de Arequito, es asesor privado y hoy integra el equipo de veedores en aplicaciones periurbanas de la comuna de Arequito. Así que los dejo en manos de ustedes. Por favor, Luis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. Voy a tratar de ser rápido porque veo entre el público gente que maneja muy bien este tema, gente que tiene mucha experiencia y por ahí en los 20 minutos de preguntas podemos intercambiar, me parece, de manera mucho más rica. Lo que yo les voy a mostrar es, un poco la base, técnica que se usó para el diseño de la ordenanza de Arequito. Después el representante de la comuna le va a mostrar un poco los detalles de esa ordenanza y los resultados que tuvieron después de algunos años de aplicación. Otra cosa que les voy a decir es que, nuestros datos técnicos, nuestro asesoramiento, empezó antes de la comuna de Arequito, empezó en la comuna de Godoy, en el cual allá por el año 2004, 2005, se generó una ordenanza que tuvo la virtud de hacerse no en un medio de conflicto, sino, en un medio anterior al conflicto, por lo tanto pudieron, enmarcarlo dentro de todo un proceso de desarrollo local en el cual participaron, la comunidad en su conjunto. Después, como le van a explicar, eso fue tomado por Arequito y yo diría perfeccionado y llevado a una escala superior, lo cual, generó mucho más datos de resultados y, mucha más riqueza. Bien, yo voy a partir de definir dos palabras que nosotros generalmente usamos como sinónimo, pero que en realidad son importantes para ver a dónde podemos actuar desde el sector agropecuario. Una es la palabra peligro y otra la palabra riesgo. En la jerga popular uno lo usa como sinónimo, sin embargo, desde el punto de vista técnico, peligro es algo capaz de generar un daño y riesgo es la probabilidad de que ese daño se produzca. Por lo tanto, son dos cosas muy diferentes. Si nosotros vamos a trabajar con agroquímicos, y esta charla es de una ordenanza que regula el uso de agroquímicos, nosotros tenemos que aceptar que vamos a estar trabajando con sustancias peligrosas. Por definición, no es, opinable, es así. Está, definido de esa manera. Por lo tanto, nosotros eso lo tenemos que asumir y nuestro deber es que, justamente por trabajar con sustancias peligrosas, debamos disminuir el riesgo de que ese peligro se manifieste. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros gestionemos el manejo del peligro, vamos a hacer que el riesgo sea alto o sea bajo, y ahí está un poco nuestra función. A no ser que entremos en un sistema en el cual no se requiere el uso de agroquímicos, como la agroecología, en el cual obviamente el riesgo prácticamente se vuelve cero. El riesgo con el manejo de agroquímicos nunca es cero, pero sí es variable.
Y hacia ahí es a donde nos propusimos, o sea, pensar el aporte tecnológico para la generación de una ordenanza. A partir, bueno, de esta, o sea, idea de fórmula, en el cual lo que aparece, digamos, en rojo, marrón, es decir, riesgo como peligro por exposición, le agregamos susceptibilidad y gestión, o sea, para ver un poco, digamos, de completar la idea. Entonces, cuando hablo de riesgo, hablo de la probabilidad de ocurrencia de un peligro, nosotros lo tenemos que disminuir al máximo. A la gente o a los lugares a los que le va a llegar es lo que, o sea, digamos, lo tomamos como el objeto susceptible, o sea, algo es susceptible cuando tiene disposición intrínseca a que ese peligro lo afecte. Después lo vamos a desglosar a esto y lo vamos a ver. Peligro es el agroquímico, justamente, o sea, exposición es la disposición de ser alcanzado justamente por el agroquímico. Y, o sea, la gestión es todas las operaciones que uno realiza en cuanto a la administración y en cuanto a la dirección de todo el proceso tendiente a la disminución de ese riesgo. O sea, todas las partes de esta ecuación deben estar presentes en una ordenanza, o sea, para que el riesgo realmente sea, digamos, tolerable. ¿Por qué digo tolerable? Porque dije antes que nunca iba a ser igual a 0. Bien, entonces, cuando hablamos de riesgo, y esto es importante, o sea, que lo hablemos acá, dado que estamos en un congreso del sector agropecuario, digamos, es importante porque tiene componentes que son objetivos, pero también tiene componentes que son subjetivos. No todos los actores que están en el territorio perciben el riesgo de la misma manera. ¿Está claro? Esto es importante porque uno, digamos, tiende a pensar que la forma en la que uno ve el riesgo es la forma en la que deberían verlo todos, objetivando totalmente la función, y no es, digamos, tan así. El riesgo visto desde el Estado, visto desde los vecinos, visto desde los médicos, visto desde un aplicador o digamos directamente desde la ciencia y desde la técnica, o sea, es muy diferente y digamos este concepto admite consenso, o más que admite, necesita consenso. Depende también del valor que uno le da, digamos, a lo que, o sea, está protegiendo. No hablo tanto de la vida humana, que todo el mundo le deberíamos dar el mismo valor. Hablo del agua, hablo de la flora, de la fauna silvestre, de la naturaleza en su conjunto o de cualquier otra cosa que se quiera proteger. Como dije antes, es variable y obviamente admite distintos grados de tolerancia y muchas veces, digamos, la tolerancia está, digamos, enmarcada entre, o sea, lo que llamamos costo-beneficio. Bien, la susceptibilidad, o sea, va muy ligado a lo que es la vulnerabilidad de lo que se quiere proteger. No es lo mismo, o sea, un chico, un anciano o un adulto, no es lo mismo un adulto sano que un adulto enfermo, no es lo mismo un adulto desnutrido que un adulto, digamos, bien nutrido. No es lo mismo un curso de agua, flora, fauna, y todo eso tiene diferente grado de vulnerabilidad, por lo tanto puede ser afectado de diferentes maneras. Esto hace, digamos, digamos, este miembro de la multiplicación, de la ecuación. Desde el punto de vista de la, o sea, digamos, de la peligrosidad, uno podría reemplazar peligro por toxicidad en el caso de los agroquímicos, y acá tenemos, o sea, un gran problema, un problema que yo diría que hace prácticamente insoluble, o sea, parte de la discusión. En cuanto a la toxicidad aguda, existe un consenso, yo diría, mundial en cuanto a la clasificación de los plaguicidas. Es decir, o sea, sacando algunas diferencias muy particulares, por ejemplo, en Estados Unidos para, o sea, clasificar por toxicidad aguda se tiene en cuenta la irritabilidad en la vista que tienen los productos y en Argentina no tanto, ahora se está empezando, digamos, a pensar en tener en cuenta, en otros países no. O sea, pero en realidad la clasificación toxicológica de todos los plaguicidas en cuanto a la toxicidad aguda es universal, es estandarizada y está, digamos, aceptada. Lo contrario pasa en la toxicidad crónica y ese es un gran problema.
no existe un consenso mundial, por lo tanto, todas las instituciones que plantean este problema, o sea, plantean contradicciones. Ejemplo, IARC y EPA respecto al glifosato con respecto a la carcinogeneticidad. O sea, la exposición, digamos, está dada, bueno, fundamentalmente para nuestro medio por la deriva. Existe tecnología para disminuir la deriva al máximo y existe tecnología que se puede utilizar y puede ser trasladada a una ordenanza. O sea, por lo tanto, la buena práctica agrícola puede ser obligatoria y eso garantizaría, o sea, digamos, bueno, que la exposición se redujera, o sea, muchísimo. Desde el punto de vista de la gestión, si bien hay una incertidumbre científico-técnica, digamos, bueno, es decir, digamos, lo que haría siendo de coadyuvante a, digamos, los otros ítems. Es decir, no existe, o sea, la posibilidad de generar una ordenanza, aunque sea brillante desde el punto de vista técnico, que garantice su éxito si no hay una gestión responsable y ética atrás. Esto, digamos, nos parece sumamente importante. Ni dejando, digamos, bordura, ni dejando zona de exclusión o no, digamos, se garantiza el éxito si no hay una gestión atrás, o sea, que esté monitoreando que las cosas se hagan bien. Nosotros decimos que, o sea, para los que, digamos, muchos les interesan las distancias y parece que la zona de exclusión es el factor crítico de discusión en este tema, de que la distancia, a no ser que sea de 12, 15 kilómetros, no garantiza la seguridad de que no llegue el producto a algo protegido. Ahora, la buena práctica lo garantiza. Si alguien dice, bueno, o sea, con estas palabras lo que está diciendo es que no debería haber distancia, no es eso. Estoy diciendo que la distancia no garantiza por sí sola. La distancia tiene otras funciones, ejemplos psicológicas, sociales, alejar algo que uno lo ve como peligroso. Pero por sí sola no garantiza nada. Lo que lo garantiza son, bueno, digamos justamente como mostramos, estas cuatro cosas, estos cuatro miembros de la ecuación. O sea, para ver detalles técnicos por ahí de deriva y todo lo podemos hablar después si es que hay alguna pregunta. Gracias. ¿Dónde está la presentación? Acá está. En la carpeta. ¿Esta es la presentación? Sí. F5. Bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, la ordenanza de Arequito del 2011 surge en el año 2011 por una serie de conflictos que ya se venían saliendo de las manos entre productores y vecinos. Por ejemplo, productores cargando el aplicador dentro de la zona urbana. Y bueno, el propio impacto de ver el equipo aplicador ya genera miedo, ¿no? ¿Qué aspectos contempla la ordenanza? Primero se adhiere a la ley 11.273 y su decreto reglamentario del año 97. Delimita una zona de 0 metros, o sea, límite 0, hasta los 500 metros, que es fiscalizada por el equipo de veedores. Yo formo parte de un equipo de veedores. Somos 3, 2 ingenieros agrónomos y un técnico bromatólogo. Dentro de esta zona se pueden aplicar solamente productos no volátiles y que sean de banda verde. Bien, otro aspecto que considera es la instalación de mangas de viento y la entrega de equipos de medición a los veedores, o sea, un anemómetro y una veleta portátil.
Bueno, las mangas de viento nos sirven a nosotros para determinar la dirección del viento y también para que los vecinos se sientan tranquilos de que el viento no está yendo hacia la zona protegida. Prohíbe la aplicación de productos fitosanitarios clase 1A y B, banda roja y coadyuvantes en base a anilfenol etoxilado. Restringe, bueno, ya lo dije, pero restringe además los volátiles dentro del radio de los 1000 metros de la zona urbana, tanto 2,4-D, dicamba y otros volátiles. Bueno, esta es la página donde nosotros nos basamos para determinar las características de los productos. Ahí en esta página desde la Universidad de Hertfordshire figuran las características físicas y químicas de todos los principios activos del mundo y bueno, y además su potencial peligro sobre la salud humana. Esta página nosotros se la recomendamos a los ingenieros que recetan en lotes periurbanos para que al momento de hacer la receta chequeen esta página y nosotros cuando las revisamos no tengamos que devolver las recetas. Además, bueno, exige un registro de aplicadores habilitados, exige su capacitación. Nosotros confeccionamos un acta, la cual se hace por triplicado y la cual el original queda en la comuna y es de consulta pública para cualquier vecino que quiera acercarse a chequear. Además, esto es fundamental, exige el uso de elementos de protección personal a los aplicadores. Este es un punto en que nosotros hacemos mucho hincapié. Y además, fija sanciones. Bien. Este es un mapa donde figuran los lotes periurbanos. Bueno, y ahí se puede ver, nosotros dibujamos, serían los vientos ideales para cada lote. Siempre el viento tiene que ser en dirección contraria a la zona protegida y no viento cero. El viento cero nos implica a nosotros que el viento no sabemos para qué lado va a rotar el viento. Bien, bueno, en total el total de hectáreas en el periurbano de 0 a 500 metros son 643 y tenemos un promedio de 25 productores. El procedimiento para realizar la aplicación consiste en que el ingeniero a cargo del lote emita la receta, que es fundamental. No se puede hacer la aplicación de un lote periurbano si no tiene receta. No debería hacerse la aplicación de ningún lote sin receta. Esa receta debe ser presentada 24 horas antes de la aplicación. Nosotros chequeamos los productos con la ordenanza y con la página de la Universidad de Hertfordshire. Bien, el segundo paso es que el productor se ponga en contacto con nosotros. Nosotros chequeamos pronóstico de viento para asegurarnos que el viento, que tengamos el viento adecuado para ese lote. Y bueno, y coordinamos la presencia en el lote. Una vez ahí, medimos condiciones ambientales, medimos humedad, temperatura, velocidad de viento, dirección de viento. A su vez constatamos que el equipo llegue vacío, que llegue con un tanque de apoyo y que tengan las pastillas correspondientes, que para la ordenanza exige boquillas hidroneumáticas antideriva. Bueno, si todas las condiciones, o sea, humedad, temperatura, velocidad de viento, están adecuadas a la ordenanza, se da inicio a la carga del producto. Bueno, esto es un paso fundamental porque ya nosotros nos aseguramos de que si una de las variables no da, la carga no se realiza porque después es un problema a posterior. Bueno, se da inicio una vez que están todas las condiciones, se da inicio a la aplicación y bueno, y finalizando la aplicación nosotros realizamos este modelo de acta donde figuran todos los datos del veedor, figuran los datos del productor, del aplicador y bueno, y además no se alcanza a ver acá, pero bueno, constan el uso de elementos de protección personal, el tipo de pastillas y la presión de trabajo. Con eso nosotros nos aseguramos un tamaño de gota que minimice la deriva, ya que no hablamos de deriva cero, sino de mínima deriva. Además constan los principios activos y el tipo de banda toxicológica. Bueno, también dejamos asentada velocidad de viento, temperatura, humedad y un concepto de delta T
que lo tomamos de Luis, bueno, que nos da una idea del riesgo de evaporación, el riesgo que tiene esa aplicación. Y bueno, y además figuran la velocidad, la dirección de viento. Esto, como dije antes, se confecciona por triplicado. El original, que es blanco, va al local, queda al local comunal a disposición de los vecinos. Bueno, esto es un dato. Por ejemplo, no toda, en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 20 de febrero se aplicaron 1.200 hectáreas, de las cuales el barbecho corto. Por ejemplo, en soja se aplicaron 500 hectáreas de herbicida en presiembra, de las cuales no todas fueron con glifo, que nos da una idea de que el glifo ya empieza a ser deficiente. Sí complementario, pero no. Y bueno, pasando rápidamente a la de protección de cultivo. En protección de cultivos se utilizó glifosato para herbicidas de hoja ancha como yuyo colorado, benazolín. En graminicidas tenemos como mejor amigable con el ambiente y la ordenanza permite el Quisalofop, Petefuril. En insecticidas para hemípteros, Dinotefurán. En lepidóptero, bueno, voy a decir la marca comercial, pero es Coragen, y en fungicidas de Firmax, que son los que mejor se comportan para las aplicaciones en lotes periurbanos. Bien, sí, ya esta es la última. Lo que nosotros denominamos aspectos sociales o los puntos o las conclusiones de la ordenanza, hemos logrado a partir del 2011, si bien yo estoy hace principio de año, se viene trabajando bien, se ha logrado disminuir el número de denuncias con peso, o sea, con fundamento. Las denuncias con chicana, con trampa, nunca las vamos a poder eliminar. Nosotros lo que hacemos es hacemos un seguimiento de los casos de denuncia. Por ejemplo, ahora 3 semanas atrás tuvimos una denuncia de que se sintió el olor a 2,4-D en el pueblo. Bueno, nosotros hicimos un rastrillaje de la zona y dimos con el foco, eran 2 aplicadores trabajando del sector norte del pueblo, aplicando con un viento norte de 20 kilómetros. Y bueno, con eso nos fundamentamos en que el límite cero o la distancia no tiene sentido si trabajamos con las técnicas adecuadas, que para nosotros una técnica adecuada es tipo de pastilla antideriva, trabajando con la presión correcta, que nos asegura un tamaño de gota que minimiza la deriva, y bueno, este concepto de delta T que nos da una idea del riesgo de la aplicación, y también con velocidad de viento, que siempre tiene que ser mayor a 0 y registrable. Otro punto es la importancia del veedor como verificador social. La gente cuando nos ve se acerca, nos pregunta qué es lo que vamos a hacer. Nosotros le explicamos cómo trabajamos. Y bueno, no sé si se van del todo contentos o tranquilos, pero hemos logrado disminuir el nivel de violencia al momento de acercarse el vecino al veedor. Este es otro punto importante, el pedido de auditoría por parte de los aplicadores, ya que se sienten contenidos y pueden trabajar tranquilos. Y bueno, otro punto importante, no se registraron denuncias por intoxicaciones por agroquímicos en vecinos y trabajadores del sector. Y bueno, el sentido final de esta normativa es minimizar los riesgos de intoxicación y contaminación, prevenir la generación de nuevos conflictos, y todo sea por la disminución del clima de conflicto entre lo urbano y lo rural. Es un tema complicado, pero hay que animarse a trabajarlo. Y bueno, muchas gracias. Gracias Luis. Gracias Franco. Bueno, como es la dinámica de estos talleres, quedan abiertos unos minutos a preguntas. Los chicos, si me hacen notar quién quiere hacer una pregunta, ahí está el primero. Los chicos le acercan el micrófono. Sí, te escuchamos. Hola.
¿Se escucha? Buenas tardes. Mi consulta es sobre las boquillas. ¿Solo por aire inducido se utilizan o se puede? ¿Está vista la posibilidad de, ante una mejor calidad de aplicación, usar algún cono hueco o algún otro tipo? O sea, respecto, por ejemplo, a cono hueco, la fábrica más importante de cono hueco o de pastilla del mundo, Tillet, la empezó a discontinuar por el problema ambiental. O sea, por lo tanto, cono hueco, o sea, digamos, tratamos de que no. El resto de la pastilla, digamos, lo que cumple la función es de hacer un determinado tamaño de gota y un espectro de gota dentro de lo cual a uno le da la certeza de que derive o no derive. En ese sentido, no hay medias tintas. La mejor pastilla es la de aire inducido. O sea, por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que asegurar que se use para garantizarle, bueno, uno de los aspectos de menor deriva posible, digamos, o sea, al lado de las zonas protegidas. Sí. O sea, desde el punto de vista de la ordenanza, o sea, se optó por elegir la que, o sea, más nos garantiza, digamos, ese tema. El uso racional de alguna otra pastilla también lo puede permitir, pero eso, o sea, deja la posibilidad de que se use irracionalmente y perder el dominio de la situación. Sí, es la parte donde tenemos que ceder la parte técnica para Claro. prevenir algún problema. O sea, Y si igualmente un aire inducido con una presión altísima también genera deriva, por lo sí, tanto, sí, tal cual. ahí entra, bueno, o sea, la función del veedor de que la pastilla vaya unida a la presión. ¿Está claro? Sí, si me permiten dos más. El delta T, ¿cómo surge o del cálculo de dónde surge? Y O la sea, otra, ¿cómo se maneja el sistema de presento la receta y cómo sigue la comunicación entre el productor y el veedor o el auditor? Bien, la primera te la contesto yo, la segunda se la dejo. O sea, el delta T, digamos, es un parámetro que surge de la relación entre temperatura y humedad de ambiente. O sea, me da una estimación de la absorción de líquido que tiene la atmósfera. O sea que con delta T menores a 8, yo, o sea, bajo la probabilidad de evaporación de agua o de cualquier otro líquido. Es algo que me resume y me sintetiza valores de temperatura y de humedad. La ordenanza dice que no se puede aplicar con delta T superiores a 8 y eso está en consonancia con, bueno, o sea, digamos, legislaciones de diferentes estados de Estados Unidos, Inglaterra y, digamos, Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda. Hola. Perdón, era con respecto a la coordinación entre el veedor y el aplicador. Sí. Bien, nosotros tenemos públicos los teléfonos nuestros celulares personales. Bueno, y a su vez en el pueblo nos conocemos todos, ya y tenemos además una base de datos con los teléfonos de todos los aplicadores. Y bueno, la coordinación es mediante teléfono. Previamente le repetimos que chequen bien los pronósticos, que se aseguren que el viento va a estar definido, porque lo último que queremos es detener la aplicación. O sea que si el viento gira, eso no lo mencioné antes, si el viento cambia o se pone cero, la aplicación se tiene que detener hasta que mejoren las condiciones o totalmente. Para ese caso, por eso lo que nos queremos asegurar es que el viento dé. Te hago una consulta. ¿No han contemplado la situación de que se instale un barrio o, por ejemplo, un viñedo en una zona agrícola? ¿Cómo actuar el sector, digamos, el que tiene que pulverizar, hacer una pulverización y se le instala un barrio pegando al lote o un viñedo? En realidad, esto es parte de lo que hablábamos de gestión. Esta ordenanza surge en un marco de ordenamiento territorial. Por lo tanto, eso sucede, está previsto. ¿Dónde y cómo? Así que, digamos, hay digamos, una planificación previa. No, digamos, no está exento de que suceda. La cuestión es si sucede de forma, digamos, imprevista o de forma, digamos, no consensuada o de forma no, digamos, no planificada por, digamos, las autoridades. Hola, te quería preguntar,
Cuando el veedor va, uno no mide, no toman en cuenta la inversión térmica, ¿no la nombraste? Sí, hola. Ese concepto de inversión térmica nosotros lo venimos manejando con Inta Oliveros, con Luis y Rubén. Generalmente no, si hay viento no debería no debería tener peso la inversión térmica. El problema es cuando el viento es cero. ¿Y si está térmico? En ese caso, si hay viento cero, la aplicación no se hace. Y si está térmico, condiciones termales. Si hay temperatura. Sí, térmica, digamos, las que se usan para volar a vela. No sé si está... No, eso es en altura, no tenemos medido eso. O sea, para medir si hay o no hay, digamos, inversión térmica, vos necesitas medir temperatura a determinadas alturas. O sea, ese tipo de registros no, digamos, no se tienen. Lo que sí se tiene es la, digamos, la posibilidad de que haya corrientes convectivas, o sea, verticales, que se dan en situaciones de alta estabilidad, digamos, sea de falta de viento. Por lo tanto, la presencia de viento estaría dando que en el lugar donde se hacen las aplicaciones no debería haber corrientes convectivas. O sea, la posibilidad de generar, digamos, termometría a distintas alturas para poder, digamos, calcular la posibilidad de inversión térmica, digamos, no está, o sea, por ahora al alcance de, digamos, de cualquiera. Y tomar la posibilidad de inversión térmica de un, digamos, dato meteorológico no local no es útil. De cualquier manera nos preocupa, sí, las corrientes convectivas. La inversión térmica como concepto es mucho más global y por ahí es menos, digamos, de factura local. Y la otra era preguntarles qué manejo están teniendo con la aviación agrícola, digamos. Yo les pregunto esto porque soy aeroaplicador y estoy... Por eso Bien. quería... La parte aérea entra por una ley de aeronáutica y bueno, y en la ordenanza está contemplado que no puede pasar a menos de 1.500 metros del pueblo. 1.500. 1.500 metros. Y con la misma restricción de viento que... Yo no, ni hablar. Aparte, la aplicación aérea necesita viento para poder Exacto. hacer una aplicación eficiente. ¿Alguna pregunta? Ah, allá al fondo. Mientras llega el micrófono, una aclaración, Franco. ¿El trabajo de los veedores está circunscripto a la zona sensible o también al resto de la comuna? Bien, nosotros lo que hacemos es controlar dentro de los 500 metros. Perfecto. No hay aplicación dentro de los 500 metros si no pasa por nuestras manos. Y bueno, y después recepcionamos denuncias de afuera de los 500 metros, las tomamos nosotros. Enrique. ¿Cómo determinan el límite entre lo urbano y lo rural? ¿De qué forma determinan el límite? Hola. Bien, eso está delimitado por ordenanza. Ya se hizo una delimitación de la ordenanza del área urbana hasta donde está previsto crecer. De esa zona hacia afuera es todo agrícola. O sea que prevén espacios, como la pregunta anterior, que podrían llegar a urbanizarse en el futuro. ¿Así sería? Sí, eso está contemplado. Hola. En la ordenanza hay una ordenanza de limitación de zona urbana que está contemplado en esa zona las áreas de crecimiento. Pero están dentro de lo que es, eso no entraría en lo que es rural. También la pregunta es porque en algunos distritos ese límite se toma hasta donde llegan los servicios del municipio, por ejemplo. Porque si no es discusión dónde es urbano y dónde no. Y bueno, también tiene la potestad el municipio de prever una zona de crecimiento y preservarla. Por eso era la pregunta, pero esto era el origen de la ordenanza, ¿no? Bien, vamos por las dos últimas preguntas. O sea, una, digamos, aclaración. La idea de mostrar este caso de Arequito no es para que se copie textualmente, o sea, dado que fue una construcción, o sea, comunitaria local o una reconstrucción a partir de lo que le decía de Godoy. Digamos, la manera de poner el límite, o sea, debe ser por consenso. Es decir, hasta dónde la comunidad, o sea, se siente protegida habiendo una máquina aplicadora. En el caso de Arequito no existe una zona buffer, o sea, por lo tanto, digamos, se puede, o sea, cultivar y aplicar, diría yo, en algunos lotes hasta de, digamos, de calle por medio
o sea, más o menos de acuerdo a donde toque, digamos, en el perímetro. Pero eso es específicamente para Arequito y para su comunidad. Es posible que la misma ordenanza, con los mismos resguardos de buenas prácticas, requiera 50 metros, 100 metros, 200 metros o lo que sea, o sea, porque, como dijimos antes, la distancia no es solamente o eminentemente técnica, existen conceptos subjetivos de riesgo, o sea, que van más allá de que la gota sea grande o sea chica. Y ahí no hay una forma de decir la distancia es tanto. No existe, yo no he encontrado, o sea, digamos, antecedentes donde haya una justificación, digamos, incontrastable de qué distancia debe ser. Sí, buenas tardes. Primero quería agradecerle la exposición porque la verdad que me parece un caso importante de presentar en un congreso como esto porque se habla mucho y se hace poco o quedan en stand-by muchas ordenanzas que o no tienen lógica o copian la ley que tampoco se aplica ni se controla. O sea que desde ese lado es lo mismo, no avanzamos nada. Así que la verdad que es muy útil la presentación. Y por otro lado, sin tratar de pasar un chivo, pero en realidad es porque nosotros lo desarrollamos con otro objetivo. Nosotros trabajamos con un equipo de seguimiento satelital que lleva el seguimiento online en forma automática y quedan reservados los derechos, digamos, de controlarlo, que de hecho está acá presente, es un stand chiquito. Y quería saber si lo tenían contemplado, sabían o no, porque eso también es una manera ya que lo tienen bastante pulido el tema de controlar y tener la orden en la mano al momento de arrancar la aplicación, si uno pudiese dejar escrito el horario de inicio y de finalización de la tarea, el aplicador también tendría el respaldo de un equipo avalado, que ahora fue avalado en Uruguay, que más allá de que Uruguay trabaja en una superficie como nosotros manejamos un departamento, y por ahí es mucho más fácil, Uruguay está desarrollando hizo una ley que empieza a correr vigencia ahora creo que en agosto o septiembre, y este equipo, bueno, lo aprobaron, es argentino, de desarrollo argentino. Disculpame, te voy a pedir que redondees la pregunta porque tenemos 3 pedidos Dale. más y tengo 3 minutos. Sería Perfecto. bueno que redondees la pregunta, por favor. Bien, si habían contemplado el hecho de tener un seguimiento satelital para tener ese respaldo hacia los aplicadores. Bien, por parte de la comuna no. Esto es algo que nosotros lo venimos charlando entre el grupo de veedores, que somos 3, como mencionaba antes. Es una posibilidad que la venimos charlando, porque el conflicto con los aplicadores es que no todos quieren o están muy bien predispuestos a realizar como estamos haciendo ahora el trabajo. Y es lo que siempre charlamos, por ahí podemos incorporar esta tecnología, que la concesione un aplicador y trabajar con esta tecnología, pero la ordenanza contempla que sí o sí tiene que estar la presencia del veedor. O sea que la presencia nuestra sí o sí va a tener que seguir estando. Sí, mi nombre es Jorge Coberton. Yo me hago pie de 2 comentarios que escuché acá. Uno, porque también soy piloto, conozco el tema desde el punto de vista aeronáutico. Lo que se refería probablemente él es el tema de las condiciones convectivas, porque las condiciones convectivas, la convección se inicia en el suelo, no se inicia en altura. La burbuja llega hasta 1.500, 2.000 metros de altura, pero la burbuja se inició en el suelo. ¿Son las chalas esas que vemos volar cuando están en la cosecha? Bueno, es exactamente eso. Y esas condiciones generalmente van acompañadas de viento. Si no hay viento no se despega la burbuja térmica. Así que es un tema que me pareció que valía la pena la pregunta. Me parece que queda. El otro tema tiene que ver con otra cosa que escuché acá, que es lo de la fijación del periurbano, o sea, el límite urbano y el periurbano. Me parece que ha sido bastante arbitraria la fijación, porque si no se fija, se prevé el crecimiento del pueblo, dentro de 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años, el pueblo va a tener casas construidas hasta el borde. Cuando tenga casas construidas hasta el borde, el que está al lado, el periurbano, va a tener que correr de vuelta a 1.500 metros. Entonces, evidentemente eso es un perjuicio para el vecino. Para el vecino periurbano es un perjuicio real. Hay una depreciación de su predio por estar pegado a la calle del pueblo. Eso tiene que estar previsto. Y además, quería hacer otro comentario más, que este es un comentario personal. Hay trabajos, existen trabajos realizados por
buenas prácticas agrícolas, en donde se ha determinado los metros con tarjetas hidrosensibles que vuelan los equipos terrestres y los equipos aéreos. Ninguno de los dos da la distancia que ustedes dijeron, por eso quería saber de dónde se había tomado esa distancia. Como respuesta a la tarjeta sensible, lo único que mide es digamos, el impacto de la gota con agua. Digamos, lo que es evaporación no lo mide, no tiene forma de medirlo. Lo que se va para arriba no tiene forma de medirlo porque los ensayos que yo conozco se han puesto a nivel, digamos, de la superficie. Y aparte las distancias, insisto, no están relacionadas con un problema eminentemente técnico de hasta dónde llega la gota. No, porque en la comunidad vive gente y la gente tiene su opinión y tiene su derecho a poder, exactamente, a poder habitar en paz y en un ambiente que le garantice una calidad de vida apropiada. En la ordenanza de Arequito no existe zona de exclusión, por lo tanto no se ha perdido un solo gramo de producción. Lo que sí existe es la obligatoriedad de cumplir con las buenas prácticas agrícolas y se toma como buena práctica agrícola un determinado tamaño de gota, una determinada dirección de viento, un determinado tipo de producto, la no evaporación y que sea desde el punto de vista de la toxicidad aguda de la categoría menos tóxica. Y si existiese la certeza en la toxicidad de tipo crónica, una certeza como existe en la de aguda, supongo que también se sacaría. Ahora, no hay perjuicio para el productor, de hecho no existe ningún productor en Arequito que se haya quejado por su, digamos, los límites que esta ordenanza le puso. No existieron más denuncias de ambientalistas ni de vecinos, no hubo más casos de intoxicación y se acabó el conflicto. ¿Qué otro resultado haría falta tener? Bien, quedan dos preguntas antes que nos terminen de echar. Les pido por favor que se circunscriban a la pregunta más que a la opinión. Gracias. Quería preguntarle a Franco, me parece que no dijiste, Franco, a qué distancia estaban los equipos que hacían deriva unas 3, 4 semanas atrás. ¿A qué distancia del pueblo? Sí, están aplicando a 1100 metros del área urbana, Bueno, yo del límite periurbano. Les dejo una pregunta a todos, si quiero hacer un comentario. ¿Llegaron las gotas con agua al pueblo? No, lo que llegó es olor, y ese olor no... Llegó producto. Agua no tiene, pero... Porque voy a lo que decía el señor, hay un video que muestra que las gotas de un equipo terrestre, en demostraciones, en muchas demostraciones, en las cuales en muchas estuve yo haciendo las pulverizaciones terrestres, no superaron los 20 metros. La gota con agua, el producto se va muy lejos. Esta es una prueba constante por todas partes, o sea que la deriva es del producto puro y actúa. Lo otro que quería comentarles es que nuestra idea es que en las leyes haya cuestiones técnicas, científicas, y no solo políticas o sociales. Lo técnico tiene que ver con lo social. Entonces, en las leyes y las ordenanzas tiene que haber cuestiones técnicas acerca de la meteorología, acerca de la pulverización. Recién, no creo que sos un colega vos, acá abajo. Hay varios paradigmas que hay que cambiar. Perdón, insisto, discúlpeme que lo corte, pero tenemos que cerrar y el señor me pidió la pregunta. Sería bueno redondear la pregunta porque sería lindísimo abrir debate. Ya termino. Perfecto, hay varios paradigmas que hay que cambiar en pulverizaciones. Nosotros los hemos cambiado y estamos aportando a las ordenanzas comunales. Sí, Otamendi. Sí, yo te quería hacer una consulta. Yo tengo un campo que está en un área indefinida. Es un área de poblaciones tipo Rosario, alejadas del ámbito estrictamente urbano, y que viven la gente que vivimos en la misma chacra. Pulverizamos en la misma chacra. ¿Qué tenemos que respetar? ¿La distancia que da la ordenanza o este mecanismo de control o de control de la fumigación? ¿A quién tenemos que darle, a quién podemos recurrir? En realidad, si hay que respetar la ley vigente. Entonces usted tendrá que ver en qué provincia y en qué comunidad desarrolla su actividad, ver cuál es la legislación
digamos, de su lugar y respetarla. Más allá de eso, de forma voluntaria, usted puede aplicar buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de aplicación, que eso va, digamos, a hacer que aún dentro de un marco legal usted haga la cosa lo mejor posible. No sé si contesto. Lo que se dice acá para la ordenanza de Arequito vale para la ordenanza, o sea, vale para Arequito y para un montón de comunas que han tomado, digamos, el mismo criterio. Pero desde el punto de vista legal hay que cumplir la ley en el lugar donde uno está. Desde el punto de vista, yo diría, ético y tecnológico, hay que hacer las cosas lo mejor posible. Y para eso existen buenas prácticas agrícolas y asesoramiento técnico para ese tema. Bien. Bueno, la verdad que yo me quedaría hablando sobre este tema largo y tendido. Yo creo que ellos lo que pretendieron presentar es un caso exitoso desde el punto de vista, bueno, la conclusión, no hubo denuncias, no hubo intoxicados. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar. Está claro también el mensaje de que no hay dos casos iguales. Rescato también esta última respuesta tuya, Hernán, respecto a tu pregunta. Me parece que tenemos que cumplir con la ley del lugar. Y invito, y ahí sí paso un chivo, me veo en la libertad de pasar el chivo, lo mencionaba ya el señor, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas emitió un par de comunicados, una es Pautas 1 respecto al tema de distancias y otras son las recomendaciones a municipios, que fue presentado en la Bolsa de Cereales este año, está colgada en la página de Red de Buenas Prácticas, eso no es más ni menos que un aporte que la Red de Buenas Prácticas, conformada por más de 44 entidades, instituciones, la cual participa PRESID, participa incluso el mismo Ministerio de Agroindustria, le ofrece a los municipios como para ayudarlos a trabajar sobre ese tema. Así que bueno, les agradezco mucho a todos, evidentemente es un tema sensible, da para mucho más, da para opinar, disculpe a los que le corté un poco la opinión, pero quería circunscribirlo y que todas tengan posibilidades de preguntar. Así que muchas gracias Franco y Luis y gracias a ustedes por participar.